las medidas cautelares en el Código Procesal Civil y Mercantil. Contenido de este video. Concepto. Instancia de parte. Requisitos, presupuestos. Medidas cautelares como diligencias preliminares. Medidas cautelares en cualquier estado del proceso. Catálogo de medidas cautelares. Embargo preventivo. Secuestro de bienes muebles. La anotación preventiva de la demanda. Prohibición de innovar y contratar. Concepto. Las medidas cautelares son un conjunto de actos procesales, que eventualmente pueden darse en un proceso civil o mercantil, para garantizar los efectos de una futura sentencia que podría ser condenatoria. Dichas medidas pueden ser adoptadas antes o durante el proceso, con la finalidad antes apuntada. En el contexto del Código Procesal Civil y Mercantil, las medidas cautelares son siempre de naturaleza real, es decir, de contenido patrimonial, a diferencia del derecho penal, donde existe la medida cautelar personal, que doctrinariamente es considerada extrema y excepcional, llamada detención provisional. Dicho tema se abordará en otro momento. Instancia de parte. Una de las providencias judiciales que puede implementar un juez, solamente a petición de parte, es precisamente, las medidas cautelares, ya que según el artículo 432 del Código Procesal Civil y Mercantil, las medidas cautelares solo se decretarán a petición de parte. Además, el juez no podrá ordenar otras medidas cautelares más gravosas que las solicitadas. No obstante, en función de las circunstancias, podrá acordar aquellas que, siendo tan adecuadas como las pedidas, resulten menos onerosas para el demandado. Requisitos, presupuestos. El solicitante debe justificar que las medidas cautelares son indispensables para la protección de su derecho. Por lo tanto, debe existir razonablemente la posibilidad de peligro de lesión o frustración, por una eventual demora del proceso. Dicho en otras palabras, de existir una sentencia condenatoria, sea muy difícil o imposible su ejecución. El artículo 433 del Código Procesal Civil y Mercantil nos brinda los parámetros para adoptar de forma debida alguna medida cautelar. Medidas cautelares como diligencias preliminares. Como un acto previo a la demanda, la parte actora puede, válidamente, pedir la adopción de medidas cautelares, como el secuestro preventivo u otras idóneas, para garantizar su derecho de forma oportuna. En este caso, la parte demandante cuenta con un plazo de un mes, luego de decretadas las medidas cautelares para interponer su demanda, de lo contrario, pierden eficacia. Esto según el artículo 434 del Código Procesal Civil y Mercantil. Medidas cautelares en cualquier estado del proceso. Según el mismo artículo 434, las medidas cautelares pueden solicitarse en cualquier estado del proceso. Catálogo de medidas cautelares. Según el artículo 436 del Código Procesal Civil y Mercantil, se puede solicitar la adopción de cualquiera de las siguientes medidas cautelares. Primera, el embargo preventivo de bienes. Segunda, la intervención o la administración judiciales de bienes productivos. Tercera, el secuestro de cosa mueble. Cuarta, la formación de inventarios de bienes, en las condiciones que el tribunal disponga. Quinta, la anotación preventiva de la demanda, y otras anotaciones registrales. Sexta, la orden judicial para cesar provisionalmente en una actividad, para abstenerse temporalmente de alguna conducta o para no interrumpir o cesar, también de manera temporal, una prestación. Séptima, la intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda en la demanda. Octava, el depósito temporal de ejemplares de las obras u objetos que se reputen producidos con infracción de las normas sobre propiedad intelectual e industrial, así como el depósito del material empleado para su producción y la consignación o depósito de las cantidades que se reclamen en concepto de remuneración de la propiedad intelectual. Embargo preventivo. El embargo preventivo es una medida cautelar de contenido patrimonial. Y, el artículo 438 del Código Procesal Civil y Mercantil nos enumera una lista de situaciones en las cuales puede solicitarse, por ejemplo, que el deudor no tenga domicilio en la República, entre otras. Secuestro de bienes muebles. El secuestro preventivo consiste en la extracción de bienes muebles objeto del proceso, cuando se pretende su entrega y se hallen en poder del demandado, existiendo riesgo de ser destruidos o escondidos. La anotación preventiva de la demanda.
La anotación preventiva es previendo que la sentencia pudiera modificar una situación jurídico-registral, haciendo la respectiva anotación en el registro público correspondiente. Prohibición de innovar y contratar. En algún momento, el demandado puede realizar actos que modifiquen la calidad o el valor de un bien objeto de litigio, modificándolo de tal forma que vuelva imposible la ejecución de la sentencia en su momento. O, bien, realizar contrataciones sobre el bien, que lleven al mismo efecto jurídico. Por lo tanto, en el artículo 444 da la posibilidad de pedir como medida cautelar la prohibición de innovar o de contratar. Documentos consultados. Bonilla Flores, Ovidio, Apuntes de Clases de Derecho Procesal Civil 1, Facultad Multidisciplinaria Oriental, Universidad de El Salvador. 1997. Código Procesal Civil y Mercantil del Salvador. Edición digital. Murillo Solís, María Guadalupe. Tesis profesional. Las medidas cautelares que afectan derechos reales en el proceso civil. Universidad Francisco Gavidia.